Saludos a la amada audiencia de la ciudad de Mar del Plata, saludos a los hermanos de RKM, bendiciones para todos, bendiciones para las repetidoras de Rosario, Tandil y Córdoba, aquellos hermanos que están escuchando por Facebook y por la radio, bendiciones para todos. Como siempre es un programa más, todos los viernes a las 18 horas estamos aquí esperando la palabra del Señor para nuestras vidas, para que sea de crecimiento y de edificación para la iglesia del Señor y también para nosotros también. Saludos a la hermana Estrella, a esos dos niños que están ahí en los controles, en el nombre de Jesús. Y también un saludo especial para la hermana Nora, que ha cumplido los años ayer y bueno, le queríamos mandar saludos en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho, que la paz del Señor esté contigo. Te saludo con la paz del Señor y saludo a toda la amada audiencia con la paz del Señor. Que la paz de Dios esté y repose en cada corazón en esta tarde, agradecidos como siempre, nuevamente dándole la gloria a Dios en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Pero especialmente por tener este gran privilegio, la verdad, que poder hablar de la palabra de Dios y prestar este servicio para compartir con el crecimiento de la iglesia, ¿no? Con todo lo que el Señor nos ha dado, con aquellas cosas que Dios nos ha regalado por sus méritos en la cruz del Calvario, que es para poder compartir, para que realmente como cuerpo podamos colaborar unos con otros en el crecimiento y en este camino que se nos ha trazado, el camino de la verdad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, el único medio para llegar al Padre. Amén. Y por eso tenemos que darle gloria a Dios a cada momento de nuestras vidas, instruidos en la verdad y en su justicia, con su misericordia, la cual se ha renovado nuevamente sobre cada uno de nosotros en este día. Debajo del sol, una nueva oportunidad que tenemos para poder acercarnos más y más a sus verdades. Me sumo a cada saludo que el hermano ha compartido y también vamos a saludar a los hermanos que nos estén viendo por Facebook y a Estrella, obviamente, que siempre está ahí en los controles en esta tarde. Y bueno, y también me sumo al saludo para la hermana Nora, que Dios la bendiga, Dios tiene mucho para ella, Dios ha puesto en su vida un corazón dadivoso, siempre presente para todo, y festejamos y celebramos que Dios permita un año más, ¿sí? Donde tenemos la oportunidad y tiene la oportunidad de poder acercarse más y más al Señor, que es un privilegio para cada uno de nosotros. Sí, amén. Tengo un pedido de oración de una vecina que nos pidió que pongamos en oración a un niño de 4 años que tiene 4 grados, cuarto grado de leucemia, ¿no? Y que Dios ponga su mano. Para los hermanos que quieran orar por él, por favor, le doy el nombre, Ítalo Robeto, un niño de 4 años que le ha agarrado leucemia y que el Señor ponga su mano. Vamos para que a orar sea para Amén. Que sea su Gloria voluntad. Tenemos que orar los unos por los otros, como Amén. dice la palabra. Amén. Que Dios haga conforme a su voluntad. Amén, ¿no? gloria a Dios. Amén. Así que compartimos lo que comparte el hermano y que aquellos que sientan el poder orar por este niño, la gloria sea siempre para el Señor. Amén. Y estamos entrando, mejor dicho, hemos entrado ya ayer en una nueva estación que Dios nos ha permitido, en las 4 estaciones que Dios ha fijado como leyes en el diseño del universo. Durante el año tenemos 4 estaciones y ahora hemos comenzado por este otoño, hermoso otoño que el Señor nos ha regalado. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de, conforme a su voluntad, de compartir los programas con ustedes, de compartir todo lo que el Señor nos dé, para poder ser de edificación a cada vida y a cada corazón, como siempre hablamos desde esta emisora radial de RKM, donde tenemos esta oportunidad de poder compartir en el aire palabra del Señor. Y cada hermano y hermana que sintonice esta emisora, o aquellos que sean simpatizantes tal vez de ciertos programas donde se habla la palabra de Dios, también los saludamos, y que se den la oportunidad de poder conocer a Dios sería algo sabio, que en las vidas de las personas es tan necesario el poder darse la oportunidad de conocer a Dios. Amén. Además, los hermanos que quieran ver el programa, si no lo pueden ver por Facebook, lo estamos empezando a pasar todo por YouTube.
en Sin Fronteras la Palabra. Están siendo subidos a Amén. Este canal de YouTube. Sí, amén. Que se llama Sin Fronteras la Palabra. Amén. Sí. Ahí también pueden seguirnos. Amén, gloria. Y hay mucho más material para poder compartir, para que sea de edificación, como siempre decimos. Amén. Estábamos compartiendo en el programa anterior, estábamos hablando sobre las iglesias, sobre lo que es y la gran necesidad que se tiene hoy en día en poder conocer la verdad, ¿sí? Que esta verdad nos guíe por el camino, ese camino al cual el Señor nos llamó, porque Él en su palabra nos hizo libres, y por ese motivo, para poder caminar en libertad, es que debemos de conocer su palabra. Y estuvimos compartiendo mucho material en el programa anterior, y espero que haya sido de edificación para cada uno de los que conforman el cuerpo del Señor, ¿sí? Porque no debemos errar, no debemos equivocar el camino, no debemos admitir aquellas cosas que no están en la voluntad de Dios ni en su palabra. Por eso necesitamos tener y ampliar ese conocimiento que Dios nos da cada día, que nos muestra su voluntad, que nos muestra su verdad y que nos muestra el camino a seguir hacia la verdad. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y hablábamos de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Algo que nos tiene que apasionar es poder conocer a Dios más y más, y conocerlo a través de su palabra, tener esa revelación de parte del Espíritu Santo que nos da a conocer todo lo que el Señor nos muestra en este tiempo, y que podamos saber que realmente necesitamos ir purificándonos cada día más en su verdad. Purificar este templo, que es el templo del Espíritu Santo, que habita la presencia de nuestro Dios en nuestro corazón, y saber de que necesitamos limpiarnos y despojarnos cada día más de aquellas cosas que nos asedian cada día, como dice la palabra. Sabemos que no tenemos lucha contra carne, sino contra espíritu, ¿sí? Contra potestades del aire, contra huestes de malicia, que si fuera posible aún harían errar al pueblo de la verdad y traerlo nuevamente a la esclavitud. Por eso necesitamos conocer la verdad, para que esa verdad que es el Señor podamos nosotros disfrutar de esta libertad a la cual fuimos llamados. Porque si verdaderamente el Señor te ha hecho libre, libres somos. Entonces, a veces caemos en el error de seguir lineamientos o doctrinas humanas, apartándonos de la verdad de Dios, apartándonos de la palabra de Dios, apartándonos de aquellas cosas que son sanas para el crecimiento espiritual, y por eso podemos crecer en libertad, porque realmente la palabra nos va llevando y nos va edificando, nos va mostrando el camino a seguir. Y estos pasos que conducen nuestra vida en rectitud, y estos pasos que conducen nuestra vida y amplían el conocimiento de la verdad en nuestras vidas, es para que nosotros podamos no solamente crecer nosotros como cristianos, sino poder compartir con otros este mismo crecimiento que Dios nos da a cada uno, edificados en su verdad y afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso no debemos olvidar que el Verbo, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha dejado ejemplo, porque ejemplo se nos ha dado, para que así como Él hizo, nosotros hagamos. Y aquel que le sigue, como dice su palabra, no andará en tinieblas, sino que resplandecerá la luz de la verdad, aquella que va a edificarnos en poder ser luz y lumbrera en un mundo que está perdido y camina sin esperanzas. Por eso qué importante que es que en este tiempo nos sirvamos de que podamos compartir con otros esa libertad a la cual nosotros hemos sido llamados, edificados en la verdad, que podamos
alcanzar una palabra de aliento, una palabra para decirle a este mundo que no todo se perdió, que no todo está perdido, que siempre es luz, la luz en Cristo Jesús. Cuando más cerrada es la curva en el camino, es porque la rectitud está ahí, a la vuelta. Y debemos saber que hay alguien que pagó un precio muy alto para que hoy nosotros podamos disfrutar de esta libertad, y aquellos que todavía están en oscuridad sepan que tienen la esperanza de poder conocer esta libertad que solamente en Cristo Jesús la podemos tener. Entonces, qué importante es saber que en este tiempo necesitamos aferrarnos de Cristo Jesús, necesitamos aferrarnos con uñas y dientes de su verdad, ¿sí? Porque su verdad es la que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones, atesorar su palabra en nuestra vida, para ser edificados y cimentados en Cristo, que es la roca. Creo que todos conocemos este pasaje en las Escrituras, pero estos pasajes debemos profundizarlos en saber por qué se nos compara con una roca, ¿sí? Por lo inamovible, porque la palabra de Dios es inamovible. Por eso, aquel que tuerce, que agregue, que quite, como dice la Escritura, que podemos encontrarlo en el libro del Apocalipsis, ustedes saben que aquello que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso siempre decimos que es más fácil prestar el oído que muchas veces hablar demasiada palabra en abundancia y caigamos en el error o en el engaño tal vez de otros. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios. Vamos, yo le voy a pedir a mi hermano que nos comparta en el libro de San Mateo, capítulo 21. Y tenemos... versículo 12 al... Vamos a leer al 17. Sí, purificación del templo en el nombre de Jesús. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a leer hasta ahí, estos dos versículos primero. Y el hermano compartía que Jesús echa a los mercaderes. Amén. La limpieza que hizo en el templo, muy conocida tal vez por todos los cristianos que hayan leído este pasaje, ¿sí? Dice que Jesús ese día entró a aquel lugar que se le llamaba templo, ¿sí? Y se enojó y trastornó, dice, las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, dice acá. Porque estamos viendo a través de la palabra que el lugar donde se había hecho para adorar a Dios se había convertido en un negocio. Vemos que en este lugar se empezaron a anexar cosas que no tenían nada que ver con la finalidad de lo que era el templo de Dios. Y así muchas veces nosotros, en nuestra vida personal, porque somos templo de Dios, muchas veces dejamos también entrar este tipo de cosas en nuestras vidas y corrompemos la verdad de Dios. Y sabemos que realmente este templo fue para adorar a Dios, ¿sí? Entonces vemos que se había corrompido la finalidad que esto tenía, ¿sí? Como un lugar donde se iban a juntar y se juntaban para escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Y en el 13 nos dice que Él les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Amén. Fíjense en que acá el Señor les está diciendo lo que ellos estaban haciendo, cómo esto salió a la luz y se identificó de aquellos que posteriormente nos damos cuenta que eran realmente aquellos que conocían
mucho la palabra de Dios, conocían la ley de Dios, conocían realmente que este templo, la única finalidad que tenía era un lugar centralizado para adorar a Dios, que todo el que entrara por esas puertas tenía que venir con el objetivo de adorar a Dios, de buscar a Dios, de aprender a Dios, no de convertir el lugar en un lugar de mercaderes, donde se hacía todo tipo de negocio, como nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, con un fin lucrativo, olvidándose que realmente ese lugar era un lugar santo, donde se buscaba la presencia de Dios y se encontraba la presencia de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Redentor, les hace notar que no había sido hecho ese lugar con esa finalidad. Hoy, cuánta igualdad podemos encontrar sobre este aspecto en ciertos lugares que nosotros hemos compartido con ustedes sobre las cosas que pasan y están pasando alrededor del mundo. Por eso siempre digo que hay grupos dentro del mismo Evangelio, simpatizantes del Evangelio y seguidores de Cristo, que no es lo mismo, ¿sí? Nosotros sabemos que para seguir a Cristo debemos de cargar nuestra cruz cada día y seguirle. Esta es la forma y la manera que la palabra de Dios nos muestra, porque aquel que se hace servidor del Señor no se puede enredar con los negocios de este mundo. Y acá se estaba tratando de hacer las dos cosas, y nada tiene que ver el mundo con el Señor. Entonces vemos que había una finalidad de torcer el camino de rectitud que Dios nos ha marcado, porque a la diferencia de ese tiempo que había un templo edificado, hecho por manos de hombre, que era un lugar donde se buscaba la presencia de Dios, a la diferencia de que hoy nosotros somos templo de Dios, ¿sí? Dios hoy habita en nosotros, no en templos hechos por manos de hombre, sino que cuando nosotros nos juntamos en un lugar es para poder aprender la palabra de Dios, es para poder buscar la dirección de la verdad, es para poder ver a través de las Escrituras si estamos siendo realmente edificados en esa verdad y si estamos realmente afirmados en la roca que es Cristo Jesús, como compartíamos hace un momento. Entonces, el Señor, que conocía todas las cosas y conoce todas las cosas, y aún lo profundo y lo escondido del corazón de los hombres, como dice su palabra, Él directamente les dijo: ustedes haber convertido este templo en cueva de ladrones. Fíjense que directamente el Señor, sin vueltas, dijo lo que ellos realmente estaban haciendo, ¿sí? Y le voy a pedir a mi hermano que nos siga leyendo. Vamos a avanzar sobre el verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y los muchachos clamaban en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Se indignaron y le dijeron: oye lo que esto dice. Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionan la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muchas veces en lo religioso que nosotros podemos encontrar, en aquellos que conocen las Escrituras, así como acá se destaca en este verso, el verso 15, que nos habla de los sacerdotes y los escribas, conociendo la palabra de Dios, conociendo todo lo que los profetas antiguamente venían hablando, porque todos sabemos que las profecías hablaban de la venida del Señor. Y vemos acá y contemplamos a través de la palabra de Dios que aún
con aquellos estudios estaban cegados a la verdad y se enfurecían porque este grupo de personas alababa a Dios porque se daban cuenta que Él era el Hijo de David, que Él era el Cristo, que Él era y es el Mesías. Por eso se indignaban, porque venía esta verdad directamente contra el ego que ellos tenían en su interior y mostraban realmente lo que ellos eran interiormente, ¿sí? No dándose la oportunidad ni dándole la oportunidad a los demás a que verdaderamente se acercaran al Dios verdadero, sino que basado en su forma de entender, ellos negaban, así con las señales que precedían a nuestro Señor Jesucristo, ellos negaban la verdad de Dios. Ellos iban en contra de la verdad de Dios, porque su afán personal de querer hacerse de notar ante todos que ellos conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios, con sus hechos siempre lo negaron. Amén. Porque negaron a quien realmente era el Salvador del mundo, al Hijo del Dios viviente, a nuestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, esto actuaba en contra de lo que ellos decían saber, a lo que realmente era la realidad y la verdad de la palabra de Dios. Por eso, este templo se había convertido en un lugar comercial y no verdaderamente en un lugar donde se conociera la libertad a cual el Hijo nos llamaba, a cual el Padre nos llamaba. Entonces no podían entender e identificar que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Lo había cegado su propio yo, su propio interés personal y la finalidad por el cual ellos se habían convertido en sacerdotes y los escribas, ¿sí? Y fíjense en que el Señor les está diciendo que de los niños y de los que maman se perfeccionó la alabanza. Y quería llevarlos al verso 28, si lo tenés para compartirlo también en el mismo capítulo 21. Y vamos a leer estos versos para ampliar un poco más el conocimiento. Dice, pero ¿por qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Le respondió él: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y le respondió él y le dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿A cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense en qué tremendo estos versos, porque acá nosotros identificamos los 2 grupos de los cuales venimos hablando. Estos religiosos que nos muestra la palabra en el verso 15, y vemos en el verso 31, identificando el Señor, aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios por el vivir pecaminoso de cada uno de estos grupos que se identifican en la palabra de Dios. Y aquellos que el hombre desechó, ¿sí? Aquello que fue desechado por la vista del hombre, ha sido traído en la voluntad de Dios para mostrar el poder de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Y convertirlos en instrumentos en las manos de Dios para la gloria de Dios, ¿sí? Dice, qué tremendo, ¿no? Porque nosotros vemos que en este verso 28 que dice: ¿qué os parece?, le dice. Y ahí le cuenta que un hombre tenía 2 hijos. El primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo: No,
no quiero, mas después arrepentido fue. Esto es destacable en entender que esta persona, tal vez muy alejada de Dios. Vamos al corte y enseguida regresamos.